Tal como les dije al inicio, hoy hablamos de enfermedades psicológicas, patológicas y no patológicas, derivadas muchas de ellas del consumo de estupefacientes. Tengo a mi lado al doctor Mirón Satowski. Creo que lo dije bien, doctor, psicólogo clínico, terapeuta, y a Yuri Ruiz Villalona lo tenemos por Zoom. Yuri Ruiz Villalona, quien es director del Observatorio Dominicano de Drogas del Consejo Nacional de Drogas. Bienvenidos a los dos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Licenciado. Ahora tienen miedo con el tema de los títulos. ¿No? Eso está bien. No. No, pero eso está bien. Lo que Muy pasa buenas es que noches. todo el que trabaja con temas de salud tiene una investidura así como... No, claro. Yuri, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Hace grato unos placer. días nosotros hemos conversado con algunos adictos al temas de, bueno, varios de ellos dicen que han consumido fentanilo, otros son adictos habituales a la heroína, la marihuana, la cocaína y una cantidad de cosas más que ellos mismos han dicho que yo no recuerdo. Confieso que hay una variedad tan amplia de estupefacientes y de cosas psicóticas, productos, fármacos que se utilizan de una manera incorrecta. Quiero comenzar preguntándole a Yuri Ruiz Villalona si hay algún tipo de estadística, de informe actualizado al 2023 que diga cuántos adictos tiene República Dominicana. Bueno, te puedo decir que al 2023 tenemos aquí el informe de lo que es abril y junio, un informe trimestral. Y con relación a los tratamientos que se han aplicado a adictos en los centros de tratamiento que reportan al Consejo Nacional de Drogas, tenemos que fueron 388 personas recibieron tratamientos, de los cuales ninguno recibió tratamiento por consumo de fentanilo. Yuri, repito mi pregunta. ¿Hay una estadística del Consejo Nacional de Drogas actualizada a 2023 que hable del universo de consumidores en el país? Sí, claro, ese fue el dato que te di. Okay. Bien, mira, en relación a estadística de población de consumo de drogas, se está hablando de más de 350,000 personas en República Dominicana. En el país. En el país, de todo tipo de sustancias psicoactivas, legales o no legales. Ahora, hay que saber que cuando uno maneja estadística, hay una parte que es lo que se reporta, lo que se tiene registrado, y hay otra parte que no se tiene registrado por motivos de individualidad, de anonimato, de situaciones que a la gente no le interesa. Y eso, posiblemente, eso tiene que subir de un 10 a un 20% por encima. O sea, estamos hablando posiblemente de más de 500,000 de personas. ¿Podríamos tener más de 500,000 de adictos en el país? De adictos no, consumidores de sustancias. Consumidores. ¿Cuál es la diferencia entre un consumidor y un adicto? Bueno, una persona que está habituada, que haga uso de sustancias psicoactivas como de manera recreativa, ya es otra cosa, porque el alcohol es una droga y se usa todos los fines de semana y frecuentemente se celebra a partir del alcohol. Un adicto es una persona que muestra niveles de dependencia, no solamente física, sino también de manera psicológica, y repercute en el uso de esa sustancia de manera negativa en su vida y en la vida de las otras personas que los rodean o que se circunscribe a su medio de vida. Cuando una persona, pregunta para los dos, cuando una persona decide por una razón o por otra, porque se llega al consumo de diferentes formas, decide ser dependiente o llega a ser dependiente, ¿esto pasa por decisión a una o varias sustancias? Porque nos hemos encontrado ahora con, digamos que con la información consistente de que las personas con las que hemos conversado, que han sido muchas, no son adictos a una sola cosa, sino a varias cosas, a veces varias combinadas, doctor, señor Ruiz. ¿Cómo sucede esto? ¿Se hará que este universo de personas se puede discriminar por tipo de sustancia consumida o da igual cuál sea la sustancia que consuma? Mira, el poliusuario de droga generalmente
muchos de los usuarios de droga, adictos o dependientes de droga, experimentan con varias sustancias. Ahora, tú me hiciste dos preguntas en una. Así es. Realmente, todo el que experimenta con droga no dice, yo voy a ser drogadicto. O sea, los jóvenes, que es donde empieza el consumo, a veces jóvenes de temprana edad, no dicen yo voy a ser drogadicto, generalmente yo voy a ser basquetbolista, yo voy a ser doctor o ingeniero. Todo el mundo empieza por multifactores, por aceptación de grupo, presión de grupo, por situaciones familiares, por búsqueda de experimentación de sensaciones, por moda, por traumas, por situaciones. Todo el mundo es multifactorial, o sea, la droga se inicia no por una causa en particular, sino que al contrario, tiene muchas aristas y muchas... Además, licenciado, no es una decisión caer en la adicción. Correcto, exactamente. Una decisión del adicto, es producto del uso consuetudinario de la sustancia. Exacto, eso... Nadie decide ser adicto. No, es que nadie usa... Eso es como que yo te diga a ti, Yulisa, tú te bebiste una cerveza en algún momento en tu vida, pero tú nunca pensaste que tú podrías desarrollar el tema del alcoholismo, por ejemplo, que es una adicción. Dentro de ese porcentaje de personas que empiezan a consumir droga, hay un porcentaje importante que termina en garra de la adicción. Y eso aumentando sí. El hábito de consumo. Exacto. ¿Cómo determinamos que una persona es adicta? ¿Cuántas veces tiene que consumir al día? ¿Cuánto tiempo prolongado debe de estar consumiendo? ¿A cuántas cosas debe de hacerse o hacérseles necesaria? ¿Cuántas veces tiene que ir a buscar ayuda? No todo el mundo va a Hogares CREA, pero los que pertenecen a esa franja, ¿cuántas veces van a Hogares CREA? ¿Cómo nosotros, digamos que discriminamos y decimos, este es adicto, este no? Este es reincidente, este no? Este mezcla sustancias, este no. ¿Hay alguna importancia en esto? Mira, hay diferentes escalas de lo que es un usuario de droga. Hay una persona que puede estar habituada a un consumo social, funcional, porque hay todo tipo de adictos. Hay adictos de saco y corbata. Y hay adictos que a nivel de cronicidad llegan a ver, como tú lo ves en la calle, harapientos, malolientes, pero la característica principal de lo que es el concepto de adicción es una persona que dentro de su funcionabilidad como elemento, como ser humano, empieza a tener un deterioro y consecuencias negativas en su vida, en cualquier área, en el área familiar, en el área económica, en el área física, en el área orgánica, en cualquier área. Eso es parte. Depende de eso para. Claro, y cada caso es muy particular. A uno le afecta más otro aspecto y a otro le afecta otro aspecto. ¿Es diferente la adicción entre las personas que, digamos, están limpias, bien vestidas, pueden mantener un horario de trabajo? De hecho, muchas veces en su trabajo o en su familia no se dan cuenta que consume, o lo hace con los amigos junto con un trago, porque también hay el consumo social, claro, que quizás parecería más aceptado o menos discriminado. ¿Por qué estas personas que consumen quizá de manera ocasional, con bebida, como el cigarrillo también, que se fuma de manera social, no llegan al punto donde vemos a otros, como usted decía, malolientes, harapientos? ¿Y por qué con esos no hay un estigma, señor Ruiz, doctor Satosky? Bueno, realmente, mira, cada droga tiene su particularidad en cuanto a tu poder desarrollar una dependencia o una adicción. Y son conceptos muy diferentes. Hay lo que se llama la habituación, hay lo que se llama la dependencia y hay lo que se llama la adicción, que son conceptos de personas que están usando sustancias psicoactivas, para no mencionar la palabra droga, que a veces es un sustancias poquito... psicoactivas. Sustancias psicoactivas. Entonces, todo el mundo no desarrolla la misma adicción porque todo tiene que ver con un órgano, o no todo, parte tiene que ver con una condición orgánica de tu cerebro. Es como que yo te diga a ti que tú eres proclive o propensa a desarrollar la diabetes. No todo el mundo desarrolla diabetes. Hay personas que se pasan la vida comiendo bizcocho, azúcar, y no le pasa nada. Hay otras que al contrario, nacen con una condición, con una predisposición y desarrollan cierta condición. Entonces, el cerebro es una parte importante de lo que es el cerebro adicto.
Hay una persona que tiene un cerebro adicto. Y el mayor síntoma es la dependencia de la sustancia. O sea, cuando una persona... Repita, por favor, Yuri. El mayor signo de la adicción es la dependencia a la sustancia. Pero cuando hablamos de una persona que consume de manera social o ocasional y uno que tú lo ves físicamente y tú dices es un consumidor de tal cosa. Sí, porque fíjate lo que pasa. Para uno definir los diferentes pasos que hay para llegar a la adicción. Okay. Mira, analizar el concepto de adicción no necesariamente podemos circunscribirnos a una parte biológica. Hay que verlo desde una perspectiva biopsicosocial hasta emocional, y hasta podríamos incluir de ñapa el aspecto espiritual. O sea, es un concepto que hay que analizarlo de manera individual, pero realmente es un todo. Biopsicosocial. Tiene que darse una serie de condiciones para hablar ya en términos de adicción. Se puede tener control, autocontrol del consumo de las sustancias psicoactivas. O sea, puede ser que una persona sea un consumidor habitual y otro que no sea habitual, pero igualmente consuma. Tú has dicho la palabra clave. Habitual. La persona adicta no tiene control sobre el uso de la sustancia. Puede ser que él tenga una falacia de control en algún momento. Esos ejecutivos que usan sustancias, que como tienen un escenario diferente, ellos piensan que tienen control, pero es una persona que hace uso de sustancias permanentemente. La palabra clave es el control. Hay dos características en cuanto a lo que es la adicción. Una, que es la parte psicológica, que es la obsesión, ese pensamiento recurrente a querer usar cualquier tipo de sustancia permanentemente, y la parte física, que se manifiesta en una compulsión que está muy relacionada al tema de la falta de control. Inmediatamente yo hago uso de una sustancia, yo quiero más y más y más y más. Entonces, ¿cómo se mantiene un control en esos denominados ejecutivos o personas que no pierden el control, al menos físicamente, para decidir si utilizan cocaína, por ejemplo, por utilizar un tipo de sustancia psicoactiva, como usted le dice? Tiene que de ver vez con en cuando sí, de vez en cuando no, o entender que puede usarlo todo el tiempo y que no se note, porque el punto es que se note en esto, doctor. Claro, acuérdate que esto se desarrolla. A una persona desarrollar una adicción, de acuerdo, depende de la sustancia también. Tenemos que diferenciar que no todas las sustancias tienen la misma característica adictiva en cuanto al tiempo y a la progresión de la enfermedad. Ahora, a todo el mundo le toca tiempo. Por ejemplo, mi generación, yo soy de los años 60, 64 fue que yo nací, esa generación empezó a consumir muchísimo marihuana. Solo marihuana. Solo marihuana, después pasó eventualmente a la cocaína, ya en la postrimería de los años 2000, uso de crack, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa época no habían sustancias de diseño como la sustancia que estamos teniendo ahora mismo. Crack, MDA, éxtasis, el mismo fentanilo, muchísimas sustancias y drogas sintéticas que en un año una persona, o mucho menos, en meses puede desarrollar una adicción. Antes lo que se satanizaba era el tema de la heroína. Eso era lo máximo en algunos momentos. Ya la heroína no es el cuco. Hay muchas sustancias que crean mucho más destrucción a nivel celular o neurocelular que la misma heroína. ¿Por qué es estigmatizante consumir estupefacientes o sustancias psicoactivas, señor Ruiz, el licenciado Satowski? ¿Por qué se estigmatiza a la persona que consume? Imaginémonos que no estamos hablando de un delincuente que consume para hacer cosas para las que necesita doble valentía, asaltar, robar, matar. Imaginémonos que ese no es el caso. ¿Seguiría siendo estigmatizante el consumo? Mira, primero por la ilegalidad del consumo, que la ley en la República Dominicana lo prohíbe de ciertas sustancias. Y segundo, el rechazo social que se tiene a una persona consumidora de sustancias psicoactivas, y también
los hábitos de la persona cambian y muchas veces también se siente el rechazo de la familia. Sí, la adicción, el consumo de droga y la delincuencia van mucho de la mano. Ahora, no todo el que consume es delincuente. ¿A qué se debe eso? Ya, el licenciado tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una gente o dos que consumen lo mismo, uno es delincuente y uno no? Bueno, eso hay que analizarlo desde un aspecto social, porque también tenemos que ver. Económico. No es lo mismo un muchacho que está consumiendo en su casa, en Naco, en Arroyo Hondo, con un aire prendido y con la nevera llena de conflé y de leche, que un muchacho que ya entró en el mundo del consumo y que tiene una necesidad, que conoce el mundo de la droga como una forma de subsistir, que ahí empieza el tema del consumo. No es lo mismo, no es el mismo escenario. Entonces, no, y que a través de hechos delictivos puede subsidiar su consumo también, que no lo hacen los de la clase alta. Hablemos de tratamiento entonces. Quiero preguntarle al señor Villalona del observatorio si hay definida y en qué consiste la política de reinserción o de tratamiento de los adictos. Estamos hablando, según decía el licenciado Satosky, como mínimo 350,000 adictos en un universo conocido. ¿Qué hacemos con eso? Lo que pasa es que muy poco de ese universo son los que se someten a tratamiento, porque el sometimiento al tratamiento es voluntario. O sea, tú no puedes someter obligatoriamente a una persona a una desintoxicación de una adicción de manera forzosa, porque casi nunca se obtiene los mismos resultados que si la persona lo hace de manera voluntaria. Satosky. Sí, es cierto. O sea, los aspectos terapéuticos en el campo de la adicción, es necesario primero que una persona reconozca que tiene un problema, lo que se llama tocar fondo. Tocar fondo. Y el fondo lo lleva a una persona a un momento de reflexión y en algún momento decide emprender un camino hacia la recuperación. Entonces, de esas personas que se recuperan, fíjate que las estadísticas hablan que solamente hasta un 5, un 6 y en el mejor de los escenarios, un 10% de todas las personas que entran en recuperación logran recuperarse. O sea, es un pronóstico bastante bajo. Entonces, imagínate, estamos hablando de que si aquí hay por ejemplo, Hogares Crea, creo que debe tener una población, el año pasado creo que hablaron de 6,000 y pico de personas en tratamiento. Y tiene lista de espera. Hogares Crea está en listas de espera enormes porque no hay vacante tampoco para tanta gente, no hay cama para recibirlo, no hay espacio en las casas de acogida que tienen. Todo eso se reduce a que no hay dinero. Sí. No hay dinero, o sea, porque Hogares Crea tiene años haciendo una labor encomiable y realmente titánica, pero todos los años hay una reducción en cuanto a lo que es su presupuesto. El consumo aumenta, los usuarios de droga aumentan, pero los presupuestos para esos centros de rehabilitación, los que hay, porque es lo que tenemos. Lo que tenemos nosotros tenemos que apoyarlo. Hogares Crea, Mesón de Dios, esas organizaciones cristianas que hacen también su aporte en el proceso de recuperación, pero cada día se le hace más difícil. Cada día se le hace más difícil obtener recursos para eso. El señor Ruiz hablaba hace un momento de los centros que ellos tienen registrado que dan servicio de reinserción o de desintoxicación a personas adictas o consumidores. Estamos hablando ahí de cuántos centros, aparte de Hogar Crea. Bueno, son varios los centros. Yo ahora mismo no tengo en mis manos la cantidad de centros, pero sí te puedo decir que al Consejo Nacional de Drogas reportaron los diferentes centros 1.624 personas que recibieron tratamiento en el 2022. Ese es el reporte que nosotros tenemos. Yo me imagino que hay más porque hay muchos centros que no reportan. ¿Por qué habrían centros que no reportan? ¿No reciben fondos? ¿No están suscritos a la dirección o al consejo? Porque son centros, hay muchos centros cristianos ahora, como decía el licenciado, que hacen las veces de centro de tratamiento, de rehabilitación, y no cuentan con la documentación oficial
para ser como tales y por lo tanto no tenemos registro de ellos. Igualmente que los centros privados tampoco reportan. O los centros privados no reportan. ¿Por qué? ¿Por la discreción del paciente? Sí, tiene que ser Sí. ese elemento, la discreción Que de no recibe habilidad y el fotos. anonimato de la persona. Y que no Y hay recibe muchas fotos. personas que hacen esos procesos fuera del país también. También. Y Porque eso se como salen tú del radar. sabrás, de los bienes incautados, los centros de tratamiento reciben un 15% de la repartición. Los centros de tratamiento reciben un 15% de la repartición del total. El total, sí. Muy bien. Cuando nosotros hablamos en este caso del fentanilo, al igual que la heroína, la heroína era el cuco en años anteriores, y el que usaba heroína pues se identificaba ya como un heroinómano. Correcto. ¿Qué le dicen? Ya esa era una persona a la que había que correrle, porque el que consume heroína ya está fuera de sus cabales, ya no se controla, ya o usted lo interna o lo abandona. Correcto. Y luego descubrimos que existe el fentanilo y otras cosas más que son más fuertes que la heroína. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pareciera que en la medida que el siglo evoluciona, pues las cosas también. Y llegamos a las sustancias psicoactivas, como usted le dice, doctor. ¿Qué vamos a hacer con el fentanilo? Bueno, ¿O habrá algo después del fentanilo? siempre va a haber algo más. Pero entonces llegaremos al punto en el que una probada de una sola dosis dejará a la gente tendida. Acuérdate que todo esto comienza antropológicamente cuando un día se cayó una fruta y fermentó. Y esa persona se comió esa fruta y se dio el primer humo De la historia. a partir de una fruta fermentada. Y de ahí para allá han pasado muchas cosas. Y siempre van a ir pasando muchas cosas. Porque la tendencia siempre es a potencializar los efectos de la droga. La evasión, la drogodependencia, el escape de una realidad, la estimulación del placer, porque al final lo que está pasando aquí es que el ser humano lo que está buscando es embriaguez. ¿Por qué? Porque Que la se gente necesita traduce- ausentarse de su realidad, ir a lugares mentalmente o emocionalmente donde no puede ir físicamente. ¿Cuál es la necesidad que siente el ser humano de anestesiarse a sí mismo? Bueno, es que el término no sería ciertamente anestesiarse, aunque hay un tema de no sentir emociones. Lo que estamos hablando aquí es de placer. Y el placer es lo que mueve al ser humano. He conversado con algunas personas que ellos confiesan usar fentanilo. Y todos, aún sin conocerse, han coincidido en algo. Es una tranquilidad absoluta. Les pregunté a todos, ¿sientes algún tipo de placer? ¿Te vas a una galaxia desconocida? Es un relax, me dicen. Es una situación de relax. Uno de ellos me dijo, yo no te puedo decir porque mi mente ni siquiera piensa en nada. Yo escucho, yo puedo escuchar, pero no puedo responder porque no estoy ahí. Físicamente no estoy aquí. O sea, es como que te pones en pausa. Pero es más allá de la parte de lo que ellos traducen como relax, porque eso opera directamente en los centros de placer del cerebro. Y cualquier tipo de sustancia psicoactiva lo que activa es un uso o una hiperproducción de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina. Entonces, eso lo que da es, en términos Llanos. gusto. Gusto. El gusto, no gusto, no gusto. El gusto viene de la dopamina. Ahora, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro no está preparado para tener una inyección indiscriminada de dopamina. El cerebro no está preparado para eso. Es tan sabia la naturaleza que cuando tú tienes, por ejemplo, un orgasmo, lo que dura es segundos. En el mejor de los casos, podría llegar al minuto, pero no pasa de ahí. Ni los elefantes, doctor. No llega ahí. Entonces, el cerebro no está preparado para tener una inyección permanente, recurrente, de una sustancia que te ponga ese cerebro o ese neurotransmisor, dopamina, permanentemente, porque la dopamina lo que ocasiona en el uso indiscriminado y frecuente y recurrente es a la destrucción de las células
neurocerebrales. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano no está capacitado neurológicamente para vivir permanentemente extasiado? Porque el efecto de la dopamina es que deteriora las células cerebrales. Es un mundo injusto, dirán los adictos, doctor. Bueno, dirán los adictos. No, ellos tienen sus problemas resueltos. Inyectársela y aguantar la consecuencia. Ahí es el tema de las consecuencias. El cerebro está preparado para manejar toda la serotonina que tú quieras, por ejemplo, que es el estado que tú tienes en la oración, en la meditación. Tú puedes entrarle al cerebro toda la meditación toda la serotonina que tú quieras. Y te pone en un estado contemplativo, relajante. Ahí sí hay relajación. Pero la dopamina no. La dopamina tiene un momento que lo que hace es que te enerva, te da una euforia. ¿Y por qué la gente que consume fentanilo entra como en pausa? Porque hay diferentes etapas. Al principio es euforia, al final es sedación. Más para allá también viene el tema de una relajación. Todo eso viene en diferentes etapas. Es un efecto que, acuérdate que el uso del fentanilo dura 2 horas. días, dijo uno de ellos. Horas, de acuerdo a la pureza. Que los efectos. Exacto. Estamos hablando de diferentes estadios dentro del consumo. Uno de ellos me confesó, Yuri, estamos contigo también, dijo sí, uno de ellos, no había experimentado un nivel de relax. Lo definía como algo muy bueno, palabras que yo no quiero repetir porque eso no puede ser bueno en sentido alguno, porque destruye. Pero decía, era muy bueno, pero además es más rentable. Oiga esto. Y yo le pregunto, ¿y por qué es más rentable? Porque con 100 pesos yo me doy una raya, sus palabras textuales, y eso me dura 2 días. Eso tiene que ver con la... Si lo hago con la cocaína, tengo que pagar 40 y 60 pesos, creo que fue que me dijo, por una raya y me dura 4 horas. Le están sacando cálculo matemático al consumo. Mira, hay un concepto, no todos los cerebros, hay lo que se llama el concepto de droga de preferencia. Y tú dirás, ¿por qué una persona prefiere el alcohol? ¿Por qué otra persona prefiere las pastillas, las benzodiazepinas? ¿Por qué otra persona hace uso indiscriminado de la heroína o de la cocaína o de lo que sea? No tiene mucho sentido si te destruye. ¿Por qué una persona elegiría autodestruirse a cambio de placer? El hombre no elige la droga. No elige la droga. La droga elige la persona. Tiene que estar ligado a la personalidad, está ligado a las circunstancias, está ligado a lo que aparece. Hay sitios donde aparece un tipo de droga y esa es la que usan. Claro, y experimenta a partir de ahí. Y cuando tiene la opción de elegir entre varias, ¿por qué elige la que elige? ¿Por qué elige siempre la más fuerte? Porque llega un momento donde esa droga, que ya tú tienes tiempo usándola, no te da el mismo efecto, lo que se llama el concepto de tolerancia. Entonces, cada vez tú necesitas más y hay una parte psicológica que te dice, ya tú conoces esto, vamos ahora por más. La necesidad de adrenalina también. Sí, de tener experiencias psicológicas diferentes. Ya tú conoces esto y eso perdió atractivo. Ya eso es algo conocido. Ahora yo quiero irme por más porque el adicto también es arriesgado. ¿A partir de cuánto riesgo, de cuánto uso, de cuántas veces, de cuántos ml, o como usted la mida? Esa era una corrección que me hacían mucho. Yo decía GL, ml, me decían no, gramo, porque así es que ellos lo entienden. ¿A partir de qué medida o de cuánto tiempo consumiendo X cosa o X cantidad de cosas una persona empieza a salirse de sí mismo, a estar sin control, a ya no poder parar y a no tener conciencia de que se está dañando a sí mismo y a veces de gratis? Tiene que ver con el tipo de droga que está usando. O sea, definitivamente no es lo mismo una persona que es usuario de cocaína olida o de marihuana fumada que una persona que ya está experimentando con heroína o con fentanilo. O sea, no es algo tan que podríamos como cuantificar y decir que 0. tantos miligramos de tal cosa, porque cada sustancia es diferente. ¿Usted ha visto personas consumidoras de heroína y fentanilo? De heroína sí, he visto. De fentanilo no he tenido la oportunidad de observarlo. ¿El comportamiento tiene que ver directamente con el control cerebral que le hace o tiene que ver con la persona que está sintiendo en ese momento?
No, es el efecto de la misma droga. O sea, el efecto, por ejemplo, de movimientos involuntarios, de espasmos musculares, de no tener coordinación en sus movimientos. Y tú puedes darte cuenta, por ejemplo, en las pupilas del paciente, sudoración excesiva, etcétera, etcétera. Y depende en el momento que tú veas al paciente, porque tú lo ves frecuentemente, posiblemente que haya iniciado su consumo en ese mismo momento, posiblemente esos 10, 15 minutos primarios, el paciente tiene un estado de excitación, un poquito de estado de excitación. Más adelante ya sí entra un estado de sedación. El libre albedrío, Yuri Ruiz, si existe el libre albedrío, ¿por qué no se deja que el que quiera consumir cualquier cosa lo consuma y que a Dios que reparta suerte? ¿Por qué? Porque hay que decirle a la gente permanentemente, no la use si la gente sabe que hace daño, si la gente sabe que se muere, si usted sabe que se da un paso y se va para el otro mundo y que además consume y hace daño, le hace daño a otros inclusive, porque el que se da un pase para salir a atracar, a matar, a robar, está ocasionando un daño circular, así y a todo el que le queda al lado. ¿Por qué no dejar que el que quiera consumir y darse un pase y una sobredosis se la dé? ¿Por qué las leyes tienen que regular eso? Porque es un problema de salud. O sea, la persona que llega a la adicción ya entra en un problema grave de salud que le ocasiona mucho gasto al Estado, crea un problema social, por lo que el licenciado explicó anteriormente, y es un problema que genera otros problemas que tiene que enfrentar la sociedad y el mismo adicto también. Yuri Satoshi, ¿por qué? Imagínate, vamos al inicio, todo el que empieza a consumir droga no piensa que va a terminar. Libre albedrío. Pero ahí voy. Dentro de ese libre albedrío hay un problema, hay un grupo de personas o un número de personas que se convierte en lo que se llama consumidores problemáticos. Consumidores problemáticos. Y esos consumidores problemáticos son los que se consumen casi el 100% de las drogas que anda circulando. El 30% de los consumidores de drogas se llaman consumidores problemáticos, que se consumen casi el 100% de las drogas que andan circulando. El 30% se consume casi el 100% de lo que está disponible. De lo que está disponible. Los consumidores problemáticos de cualquier Los problemáticos. Y el otro 70%. Son usuarios que se beben un trago, que se usan un uso que pueden funcionar a partir del uso de sustancias psicoactivas. ¿Estamos excluyendo de esto cigarrillo y alcohol? Sí, claro. No, el alcohol lo podemos incluir. Podemos incluirlo. El alcohol lo podemos incluir. Lo hacen de manera recreativa. Exactamente. Sí, licenciado. Exacto. En definitiva, ¿cuál es la situación de los consumidores en el país en materia de comportamiento para usted y en materia de tipos de consumo para el señor Yuri? Los tipos de drogas que más se consumen o las que más se consumen, si hay una segregación por provincia, por sector, díganos si la hay, Yuri. Mira, los tipos de drogas que más se consumen aquí son marihuana y cocaína. Marihuana y cocaína, en sentido general. En sentido general, porque son las drogas que más circulan en el mercado. El rango de edad de consumo, ¿cuál es? Regularmente es entre 25 y 34 años. ¿Cómo así? O sea, el rango de edad de consumo, la gente menor de 24 años no. De mayor consumo. Mayor consumo. Es lo que nosotros tenemos por el nivel de tratamiento que se recibe. Ok, ¿usted qué dice, Satoshi? Bueno, fíjate, la marihuana se consume muchísimo, primero por un tema de precio. Ahora, si nos vamos a estadísticas, porque tenemos que ver lo que es una población ya problemática, ya con un problema de adicción. Los centros de tratamiento reportan que las personas que van buscando recuperación o tratamiento, el 40% de esas personas está más o menos. La droga que más se consume es la cocaína. Luego de la cocaína, llegando a un 30 y pico por ciento, viene el crack. Luego de ahí viene la marihuana, los que están buscando recuperación.
Y luego de ahí viene el alcohol y todas las demás drogas. Lo que entran a recuperación, lo que reportan los centros de tratamiento, esas son las estadísticas. Y cuando nosotros hablamos de que las estadísticas reportan esta cantidad de personas de consumo y de tratamiento, ¿podríamos hablar también de una subcifra en la estadística? Todas las estadísticas tienen una subcifra, sobre todo en un tema tan delicado como el tema del consumo de drogas, que hay muchas partes que se mantienen en el sustrato oculto, porque no todo el mundo es abierto a exponer su problemática. Doctor, brevemente, usted que tiene el compromiso de atender personas que van, ya sea por sí mismos, jóvenes, viejos, que van por sí o porque los llevan, ¿qué es lo que más le ha sorprendido en la consulta? A mí lo que más me ha sorprendido en la consulta es lo rápido que ahora mismo la juventud se está deteriorando su cerebro por el consumo de sustancias llamadas drogas. Lo rápido. Lo rápido. Cada día es más temprano, comienzan más temprano, el deterioro es más rápido y el deterioro muchas veces es catastrófico y no reversible. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Las edades de las personas que usted ha visto, lo que más joven que le haya sorprendido y lo más adulto. Nosotros hemos tenido pacientes de 13 años en adicción. Adictos ya. En adicción, no consumidores de drogas. Desde 13 años en adicción hasta todos los años que usted puede imaginar. Personas de edad avanzada, más o menos. Bueno, sí, pero con diferentes tipos de drogas. La droga no respeta ni edad, ni sexo, ni preferencia sexual, ni nacionalidad, ni raza. Todo el mundo es susceptible a caer en el tema. ¿El adicto de más edad que usted ha visto, doctor, ha atendido? 80 años. 80 años consumiendo. Así, recordándome, cuando no estaba preparado 80 y pico, menos de 80. Sí, posiblemente tiene que haber más. Pero así que yo te puedo decir que yo he visto pacientes de 80 años. Y van por sí mismos. Muchas veces van por sí mismos y muchas veces van por el tema de que la familia anda buscando ayuda. ¿Y un niño de 13 años va por sí mismo, pide que lo lleven o los padres lo obligan a ir? Los padres tienen. En el caso de niños y adolescentes, la mayoría de las veces acompañado del familiar. Acompañado de familia, muy bien. Gracias, Satosky. Qué gusto tenerlo aquí. Encantado, mucho gusto. Lo voy a llamar toda la semana. Gracias a Miron Satosky, psicólogo clínico, terapeuta, y a Yuri Ruiz Villalona, mayor general retirado de la Policía Nacional y director del Observatorio Dominicano de Drogas del Consejo Nacional de Drogas. Gracias a los dos. Qué gusto.